Y bueno, el tema que quiero tratar el día de hoy con ustedes es qué verdaderamente significa el poder estar delante de la presencia de Dios. Bueno, quiero decirles, mis amados hermanos, que Adán y Eva tuvieron comunión íntima en la presencia de Dios antes de la caída. Eso lo podemos ver ahí en Génesis 3:8. Y desde ese momento, pues tristemente vemos cómo el pecado ha impedido nuestra capacidad para estar en la presencia de Dios. Esa capacidad que se perdió por el pecado y ahora en Éxodo 33:20 pues nos hace un señalamiento muy claro, donde nuestra condición pecaminosa nos impide y no tenemos el deseo. Cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando estamos pues simplemente viviendo la vida del mundo, pues no tenemos ni siquiera el deseo de estar en la presencia de Dios, ni siquiera sabemos que podemos estar en la presencia de Dios. Ahora, solo los santos y los ángeles sin pecado, obviamente los ángeles que están en las líneas del cielo, pues están en la presencia física de Dios. Eso lo podemos ver allí en Lucas, en el capítulo 1, versículo 19. Miren ustedes lo que dice la palabra de Dios. Vamos ahí a Lucas capítulo 1, versículo 19. Y dice la palabra de esta manera. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Imagínense que nosotros estamos en esa misma posición por el mérito de nuestro Señor Jesucristo, quien nos permite estar delante de la presencia de Dios. Ahora los cristianos pues tenemos la presencia de Dios dentro de nosotros gracias a que el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Así lo podemos ver en Juan 14:23 y Juan 15:4. Y esa presencia solo viene a través de la fe que ejercemos en nuestro Señor Jesucristo. Ahora somos conscientes de la realidad de esta presencia como resultado de nuestra obediencia a su bendita palabra. Fíjense cómo dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a fijarnos claramente cómo Pedro dice que somos un linaje escogido y fuimos adquiridos por Dios. O sea que verdaderamente nosotros fuimos adquiridos por Dios. La pregunta sería, si fuimos adquiridos por Dios, ¿Él no querrá estar presente en nosotros y con nosotros? Pues claro que sí, ¿verdad? Nunca debemos nosotros perder la realidad de la presencia de Dios ahora en nuestras vidas, mis hermanos. No importa cuán terrible puede estar siendo nuestra condición, si hemos fracasado, si, no sé, cualquier situación que podamos estar pasando o viviendo. Es más, aún nunca el exceso de nuestro pecado nos debe hacer perder ese entendimiento de que la presencia de Dios está con nosotros. Es más, no nos hará perder nuestra salvación. Recuerden que para eso apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, para darnos salvación y vida eterna. A todos aquellos que ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús. Entonces, fíjense, nunca nos hundiremos tan exageradamente lejos como para alejar de nosotros al Espíritu Santo. Podemos hacer que Dios sí se moleste por nuestros pecados, pero los verdaderos creyentes, quienes hemos nacido de nuevo, quienes somos nuevas criaturas en Cristo, pues nunca podremos perder la presencia del Espíritu Santo. Pese a que nunca perderemos la realidad de la presencia de Dios, podríamos sí perder el sentido de su presencia. Muchas ocasiones cuando nosotros nos desviamos, cuando volvemos a caer en pecado, cuando nos equivocamos, ese pecado nos hace perder el sentido de la presencia de Dios.
Y muchas ocasiones pensamos que el Señor se ha alejado de nosotros, que Él nunca más va a volver a querer estar en nuestra vida ni con nosotros. Pero esa es la mentira más grande que Satanás ha podido traer a la vida de muchos creyentes, que poco a poco se van alejando y que se van enfriando, que eso es lo más terrible. Cuando nosotros, por ejemplo, nos dejamos de estar adheridos a la vid verdadera, que es Cristo Jesús, cuando nos dejamos de congregar, cuando dejamos de leer la palabra de Dios, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de atender a las cosas del reino de Dios, pues desgraciadamente nosotros nos vamos alejando, nos vamos enfriando. Y el enemigo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, pues encuentra presas fáciles en todas aquellas personas que desgraciadamente se alejan de la presencia. Perdón, pastor, Sí, perdón. Tengo una alerta sísmica en 10 segundos. vamos a salir, por favor, y regresamos después de esto. Con mucha calma, por favor. Sí, Gracias, gracias tengo, por avisar. sí. Bueno, estábamos diciendo en referencia a que nosotros podemos perder el sentido de la presencia de Dios a través de nuestro pecado. Y curiosamente, cuando más perdemos el sentido de la presencia de Dios es cuando tenemos problemas y que se generan como especie de gigantes. Y esos gigantes nos impiden de alguna manera tener el sentido correcto de quién es Dios en ese momento para nosotros. Y el enemigo se encarga de mentirnos de tal manera que verdaderamente pues ya no sabemos si seguir confiando en Dios, si estar en su presencia o no. Y bueno, inevitablemente cada hijo de Dios, pues alguna vez pasamos por esa sensación de perder la presencia de Dios. Es algo similar a una persona, a un dueño, que deja su casa y se va en plan de negocios por un tiempo. Esa persona obviamente no ha dejado la casa completamente vacía, porque si así fuera, pues él se habría llevado absolutamente todas sus pertenencias. Pero ya que él ha dejado todos sus muebles y sus pertenencias en casa, pues no quiere decir que él no volverá. Más bien, eso quiere decir que regresará en su momento. Por lo tanto, cualquier creyente sabe que hay momentos de flaqueza espiritual, mis amados. Cuando quizá el Señor determina probar nuestra fe, cuando pasan problemas, circunstancias, apuros, ¿verdad? Y ahí es a donde Dios está probando nuestra fe. ¿Ustedes no creen que Dios nos empuja a través de las llamas de aflicción para que podamos ser cada vez más puros? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Job, capítulo 23, versículo 10. Y dice la palabra de Dios, capítulo 23, versículo 10, dice: Mas él conoce mi camino. Dice, me probará y saldré como oro. Fíjense qué interesante es la palabra de Dios. Dios conoce nuestros caminos, nos somete a cierto tipo de situaciones para probar nuestra fe. Pero una vez que pasamos esa prueba, pues Él nos ha refinado. Dice la palabra de Dios que nos quiere llevar hasta la calidad del oro de Ofir, que es uno de los oros más puros que se puedan encontrar en la condición de aquí de la tierra. Entonces Dios quiere refinarnos de tal manera, mis amados, que nos pasa por esas llamas de aflicción para que seamos cada vez más puros, más íntegros, más completos. El resultado práctico de estar en la presencia de Dios tiene que ser el gozo, mis amados. Cuando ustedes y yo ya experimentamos el gozo en cualquier situación, en cualquier momento, en cualquier aflicción, en cualquier problema, ese es justamente el resultado práctico que Dios quiere proveer a nuestras vidas para traernos bajo ese tipo de condiciones. Muchos cristianos, tristemente, parecen amargados, desanimados, se les ve hasta en su rostro una tristeza.
desgraciadamente porque carecen del sentido de la presencia de Dios. Hay hermanos que por alguna razón o circunstancia están pasando por problemas económicos, por problemas familiares, por salud, problemas de salud, mis amados, y, y prontamente, rápidamente se desaniman, eh, dejan de tener esa convivencia con Dios, dejan de tener esa relación íntima con Él y se alejan y se van alejando cada vez más. ¿Por qué? Justamente porque se carece del sentido de la presencia de Dios. La comunión tiene que ser dulce para todos nosotros que caminamos con el Señor en obediencia y en fe. Ustedes se han dado cuenta que últimamente esta bendición que tenemos de estar constantemente en la presencia de Dios, buscando su rostro, anhelando que Él nos hable, anhelando que Él nos guíe, sí o no es una condición dulce. Cada día nos está dando una mayor fortaleza. Cada día el Señor nos está llevando a experimentar la gloria de Dios, la victoria que el Señor Jesucristo ganó para nosotros. Entonces, fíjense bien que no es un sentimiento pasajero lo que de repente sentimos con el gozo del Señor en su presencia, no. Esto es lo que verdaderamente nos tiene que sostener. La presencia de Dios tiene que ser el pilar fundamental de nuestra vida, mis amados. Esencialmente durante las pruebas. Veamos lo que dice Nehemías 8:10. Dice la palabra de Dios, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. La presencia de Dios es nuestro pilar de donde nosotros nos podemos agarrar firmemente. La presencia de Jesucristo a través de su Espíritu Santo es lo que nos da solidez a nuestros pies. Es lo que de alguna o de otra manera viene a ser la cimentación para nuestra vida, mis amados. Jacobo, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, escribe allí en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Fíjense nada más, sería hasta como contradictorio, ¿no? El hecho de que Dios nos llame a tener un gozo sumo, un gran gozo, cuando nos hallemos en pruebas, cuando nos hallemos técnicamente en aflicción, en dificultad, cuando estemos pasando por algún desierto. Tal parece que Dios como que se burlara de nosotros con esta declaración, ¿verdad? Pero no, todo lo contrario, mis amados hermanos. Nos está animando para que nosotros estemos gozosos en todo tiempo. Tenemos ahora la bendición de la salvación y vida eterna. La muerte fue vencida. Tú y yo ya no tenemos por qué preocuparnos por la muerte y mucho menos por qué tener temor acerca de la muerte. Nosotros ya tenemos la condición de la salvación y vida eterna en Cristo Jesús. ¿Y saben por qué también tenemos que tener un sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas? Porque las pruebas, mis amados, producen fe, desarrollan perseverancia, nos llevan a tener un grado mayor de fe cada día más. Recuerden que nosotros hemos venido aquí a este mundo pues a ir creciendo en nuestra fe hasta comprender que todo proviene de Dios, absolutamente todo. Las pruebas, las dificultades, todo viene de Dios. Todo nos sirve para bien. El grave problema es que en muchas ocasiones no lo alcanzamos a visualizar y por eso nos desesperamos, por eso nos martirizamos. Pero cuando empezamos a pasar después de esas dos etapas de la fe, que es la emuná, y vamos entendiendo que todo proviene de Dios, eso ya lo comprendí, ya lo asimilé, ya sé que todo viene de Dios, ya lo tengo por entendido. Ahora entiendo que todo me sirve para bien. Ya empecé a comprender que todo me va a servir para bien. A final de cuentas, lo que me esté sucediendo va a ser para mi bendición. Entonces pasaremos a la tercera etapa, en donde nosotros podamos ver la enseñanza que Dios trajo a nuestra vida a través de esa prueba,
de esa aflicción, de ese desierto. Y es allí donde nosotros crecemos increíblemente en la fe. Y eso nos da la certeza y la posibilidad para que cuando vuelvan a pasar pruebas, situaciones críticas que a veces nos suelen hacer sentir mal, creamos verdaderamente que todo proviene de Dios, todo nos sirve para bien y todo nos va a dar una enseñanza. Y esa enseñanza nos lleva nuevamente a elevarnos espiritualmente. Dios nos permite vivir en esta vida para elevar nuestra condición espiritual cada vez más, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Imagínense ustedes, esto es, a la estatura de Jesucristo. Amén. Si se acuerdan, nuestro Señor Jesucristo en todo momento tenía bien claro el concepto de que todo iba a ser para bendición. Y había una enseñanza en todo lo que Él sufrió, en todo lo que Él vivió, y nos la dejó para nosotros. Entonces, cuando perseveramos a través de las pruebas, demostrándonos a nosotros mismos y a los demás que nuestra fe es real, es verdadera, es genuina, pues ahora aumenta nuestro sentido de la presencia de Dios, al igual que nuestro gozo. Fíjense cómo el rey David habla de un gozo que solo los justos pueden saber y pueden disfrutar. Veamos lo que dice el Salmo número 16, versículo 11, y con esto termino esta pequeña enseñanza. Vamos al Salmo número 16, versículo 11. Y dice la palabra de Dios, fíjense: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Un gozo, mis amados hermanos, que no es solamente, sino el anticipo de un gozo mucho mayor y eterno cuando estemos cara a cara delante de Dios, cuando veamos el rostro del Señor en toda su gloria, cuando estemos en ese mundo venidero, en el tiempo de la eternidad, en la presencia de Dios por siempre y para siempre. Ahí vamos a ver el gozo completo. Ahorita Dios nos está llevando con esas probaditas que nos da para sentirnos gozosos por su presencia. Y por eso tenemos que buscar la presencia de Dios en todo momento. Vamos a orar, mis amados hermanos. Vamos a darle la gloria a Dios. Y pues para ello